When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are. Buenos días, Nacho. Yo he llegado a saber que tú has estudiado igual que nosotros en SEADE. No sé qué recuerdos guardas y qué tal por SEADE, por la universidad. Bueno, yo fui la primera promoción, ¿no? Por aquel entonces no tenía la nota media para acceder a la pública y bueno, ante esa opción, bueno, pues opté por hacerlo en CEADE. Luego además también estuve, cuando acabé la carrera, un año en Irlanda, ¿no? En el Central Language of Ireland, ¿no? En el Centro del Lenguaje Irlandés. Y bueno, en cierta manera, bueno, pues también me valió para ganar en idiomas, ¿no? Bien, porque los profesores eran los mismos casi de la universidad, ¿no? Y era un trato más personalizado, ¿no? En el sentido de que ahora mismo la enseñanza pública está muy bien, el periodismo público está muy bien también, pero allí en cierta manera no dejas de ser un número, ¿no? Y en el otro lado, bueno, pues había un trato, la facilidad de poder realizar prácticas, tienes otra serie de posibilidades por el hecho de que, hombre, tiene también un coste económico, claro. Y dentro del periodismo, ¿por qué llegaste a elegir la radio? ¿Por qué preferiste la radio? Uy, eso no es cierto del todo, ¿eh? Empecé en la radio. Yo empiezo el último año, el tercer año de carrera en Onda Cero, haciendo un programa de estos como ahora Máxima FM, pero me hacen a mí una entrevista en Onda Cero Triana por aquel entonces. Había Onda Cero, Onda 10 y Onda Triana. Y Onda Cero Triana. Y entonces me hacen una entrevista a mí y me presentan el director regional por aquel entonces, que era Pepe Fernández. Y me da la posibilidad, yo me movía mucho por la noche, tal, de yo mismo comercializar un programa que se llama Fiesta en Sevilla, que era de 5 a 7 los viernes, donde se pinchaba música en directo. Y iban los discjockeys de las diferentes discotecas a pinchar en directo. El programa tuvo un éxito brutal porque era muy innovador para aquel entonces. De los medios que has conocido, que has trabajado como nos has contado, ¿cuál te queda? ¿Radio, televisión? Depende. Porque yo también he estado trabajando para Sky Londres, por ejemplo, y entonces transmitía los partidos de la Premier y luego los mandaban a Latinoamérica. Se ha dado el caso de yo estar en Cuba y estar viendo yo un partido de la Premier retransmitido por mí. ¿Sabes? Un West Ham, creo que era Crystal Palace. Hay mucha gente que comenta que la radio tiene algo especial que la televisión o la prensa, por ejemplo, no lo tiene. No sé si tú compartes esa opinión y si es así, ¿qué crees que tiene de especial este medio que no tiene la televisión, por ejemplo? Hombre, para mí la televisión es lo que te digo, ¿no? Que depende de muchísima gente. En la televisión depende de mucha gente. Depende del cámara. Depende luego del montador. Si la montas tú, por ejemplo, en Canal Sur tienes que pasar por una verificación. Luego que el realizador ponga bien la cinta y que luego tu información salga bien. Entonces, la cadena es muy mayor. Aquí, un técnico ahí enfrente, yo sentado aquí, levantas una regleta y estamos en directo. Y yo, si tengo información, es perfecto. La prensa escrita para mí, mi opinión, hay diferentes prensas escritas. La prensa escrita de diario, pues la prensa escrita de diario, al final un redactor lo que hace es la información, ¿no? Está claro. Pero luego está el que tiene que hacer 4 páginas, por ejemplo, en plano deportivo, del estadio deportivo, cada vez los clubes más herméticos. Hablamos de diarios que simplemente son para el deporte, el caso, por ejemplo, del estadio deportivo, ¿no? Os voy a poner un caso. El chaval que tiene que rellenar 4 páginas del Betis, yo lo valoro mucho, en serio, es un trabajo que no me gustaría estar en su lugar, porque con el hermetismo que hay en el club, ¿qué haces? No tienes esa... ¿El hermetismo este que tú comentas es común en todos los clubes que tú conoces? Sí, bueno, hay el Barça y el Madrid peor todavía. Conforme más grande, te das cuenta que si tienes tu propia televisión y tu propia emisora y tu propio, ¿cómo te diría yo? Tu engranaje, ¿no? O ramaje ¿sabes? De televisión, radio, tal, pues se lo van a dar a ellos, ¿no? Y luego tú estás en segundo lugar. Entonces, bueno, y aparte en el Barça va a solicitar entrevistas y jugadores luego que no dan entrevistas. El fútbol ha cambiado mucho, el deporte ha cambiado mucho, en ese sentido. Antes el trato era muchísimo más directo.
Antes llamabas al futbolista, lo tenías. Ahora Entonces, tienes que- hoy día no se puede ser amigo de un futbolista. Se puede ser amigo, pero es complicado. Es complicado, muy complicado. Por ejemplo, yo tengo amigos futbolistas, pero yo intento no saludarlos o tener un trato muy directo delante de otros compañeros o delante de consejeros del Betis, por ejemplo. Pongamos entre comillas, ¿no? When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. ¿Has tenido alguna vez algún tipo de problema en Sevilla con algún tipo de aficionado de algún club u otro? ¿O el comportamiento siempre... Yo soy un privilegiado. Yo soy un privilegiado. Me considero un privilegiado. Me considero un privilegiado por mi educación. Yo tengo muchos amigos sevillistas, muchos seguidores en las redes sociales del Sevilla. Yo ahí no me puedo quejar. Me respetan muchísimo. Yo respeto también indudablemente cosas que son evidentes. No puedes vivir ajeno a que un Sevilla vive una década impresionante y que un Betis sube de segunda división a la misma primera, ¿no? Vivir ajeno a eso, de espaldas a eso, es equivocarte. Los fichajes que tú puedes tener acceso, que tú puedes tener quizás un conocimiento que no se diga públicamente todavía, ¿crees que pueden llegar a ilusionar a la afición que tanta falta le hace por los últimos años? Bueno, Rafael Valdebbar Aparte de... ilusiona, ¿no? Porque bueno, estamos ya hablando y esto cuando se emita, pues seguramente ya Rafael Valdebbar y otros más estarán aquí, ¿no? La Liga de Fútbol Profesional, cuando inicia la liga, te pone unos topes, sobre todo cuando tú tienes una deuda, estás en ley concursal o debes a Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes un tope salarial y eso te le marca la liga, ¿vale? Entonces, ¿qué puede ilusionar? Lo importante para el Betis es crecer y crecer poco a poco. Ha habido muchos cambios, ha habido muchas tormentas, demasiados ciclones, como dicen en Cuba, ¿no? Demasiadas aguas turbulentas. Un equipo no puede convertirse en un ascensor con 40.000 aficionados en las gradas. Es cierto que no se ha acertado los fichajes, pero no creo que vaya a ser siempre la tónica general el que no se acierte los fichajes. Creo que ha venido Eduardo Maciá, que es un hombre preparado, que es el director deportivo del Betis, y creo que se intentan hacer las cosas para que el club esté a la altura de su afición. Es que realmente ahora mismo la deuda que tiene el club, el Betis, con su afición es enorme, es enorme. Porque el Sevilla sí y el Betis no. Porque el Sevilla tiene unas estructuras muy bien creadas. El Sevilla en el 2004 celebraba su centenario, un gol de Oliveira en el Villamarín lo deja así la Champions, lo mete en UEFA, y ese mismo año el Betis gana la Copa del Rey. A partir de ese año cambió todo. Hubo además incluso un error, ¿no? En el sentido de los ciento. Era el centenario del Sevilla y salieron mucha gente como mofándose y poniendo los cientos, ¿no? Pues a partir de ahí cambió porque vendió los activos que tenía como Sergio Ramos, ¿no? De hecho distribuyó muchísimos futbolistas por la Liga Española, las estructuras las creó muy bien, creció poco a poco, pero bueno, lleva una década increíble, ¿no? No creo que ningún equipo en el mundo pueda repetir lo que ha hecho el Sevilla en esta década. ¿Crees que el Betis en un plazo medio de tiempo puede llegar a un nivel similar o parecido al que... Yo creo que no tiene que ser el espejo del Betis, el Sevilla. Que es un buen equipo y que sería un buen espejo en el que mirarse, sí. Pero yo creo que el Betis, por la afición que tiene y sobre todo por la rivalidad que hay en Sevilla, tiene que ser espejo de sí mismo. Y lo primero que tiene que ser es crecer. Vamos a hacer una tanda de preguntas cortas. Venga. De no haber sido periodista, Jugador de baloncesto. un libro, una serie y una película. Libro, serie y película. Un libro. Desde el silencio. ¿Serie? Una serie. Una serie que me haya Juego de Tronos. ¿Película? Película. La lista de Schindler. Comparto mucho contigo ahí. Una ciudad para vivir, prefiero. La Habana. Afición que más te haya impresionado, que tú hayas comprobado personalmente in situ. Yo soy un amante del kitesurf y del esquí. Para mí es No, la afición me refiero de fútbol, un estadio. que me haya impresionado. Sí, por su apoyo, por su actuación, no sé. Boca. Tuve la oportunidad de estar en la Bombonera. ¿Y de Europa o de España?
De Europa me gustó mucho la del Kaiserslautern. Tuve la oportunidad de estar en el Mundial de Alemania y aparte de eso, luego tuve la oportunidad de, cuando el Kaiserslautern estaba en primera, de ver cómo animaban y claro, allí las entradas son muy baratas, los estadios llenos y eso le da muchísimo colorido. Pero la de Sevilla no está nada mal, ¿eh? ¿Te refieres a Betis? Al Betis y Sevilla las dos son fantásticas, fantásticas. ¿Un deporte? ¿Se puede? Aparte de fútbol, claro. Kitesurf y esquí. ¿Un lugar de Sevilla? Buena pregunta. Te voy a decir mi cama. Mi cama para dormir, digo. Pero un lugar de Sevilla, es que Sevilla es muy bonita. Me lo pones complicadísimo. Un rincón donde no haya mucha gente, pero donde pueda haber la catedral de Giraldá. ¿Consejo para los futuros periodistas? ¿Algún tipo de consejo que nos puedas dar o que nos pueda recomendar para lo que Sí. se nos avecina próximamente? ¿Soy sincero o soy Sincero. sincero? Complicada la situación. Complicada, muy complicada. Está complicada. Está complicada porque cada vez cierran más medios, porque cada vez la cosa está peor. Situación difícil. Si quieres que sea sincero, y a mí siempre me ha gustado la sinceridad, situación muy complicada.